Mi novia llegó emocionada a contarme que estaba embarazada. Yo le dije que me había hecho una vasectomía desde antes de conocerla. Ahora me está culpando a mí por no decirle. Dice que, si hubiera sabido, se hubiera cuidado. La noche que mi novia anunció su supuesto embarazo frente a mis padres terminó con mi certificado de vasectomía sobre el mantel y mi mamá echándola de la casa casi a grito. Ella, fuera de sí, gritaba que si hubiera sabido que yo no podía tener hijos, habría obligado al otro a usar condón, mientras mis papás la miraban como si fuera un extraño peligroso que se había colado a la familia. En cuestión de minutos pasé de posible futuro padre a espectador de un derrumbe familiar múltiple, y todavía me preguntaba en qué momento acepté sentarme en esa mesa. Ahora voy a explicar cómo llegué hasta ese punto. Cuando conocí a Melanie yo ya venía con varias decisiones tomadas. Había tenido una relación larga que terminó mal, con discusiones eternas sobre tener hijos, presiones, chantajes emocionales y la sensación de que mi vida le pertenecía a las expectativas de otra persona. Cuando por fin salí de ahí, los 27 años me cayeron como una claridad brutal. Yo no quería ser papá. No era una fase, ni un miedo, era una decisión. Me informé, fui a consultas, le di 1000 vueltas y terminé haciéndome una vasectomía. Salí de esa clínica con un dolor físico soportable y una paz mental enorme. Para mí, ese tema estaba cerrado. Con el tiempo empecé a resumir todo en una frase sencilla. Cuando alguien preguntaba por mis planes de vida, decía que no quería hijos. No iba por la vida repartiendo copias del certificado ni dando detalles médicos. Sentía que con decir que no quería ser padre era suficiente. Si alguna mujer salía corriendo por eso, mejor, porque no íbamos para el mismo lado. Nunca pensé que esa omisión de información técnica se convertiría en el eje de una tragedia tan absurda. Melanie apareció en mi vida cuando ya me sentía asentado. Tenía mi trabajo, mi departamento, mis rutinas tranquilas. Ella era simpática, graciosa, muy sociable. Conectamos rápido. Al principio todo giraba alrededor de cosas ligeras, dónde comer, qué series ver, qué planes de viaje nos gustaría hacer. Cuando alguna conversación se acercaba al tema de hijos, yo repetía mi frase de siempre, decía que no me veía siendo papá y que prefería enfocarme en otras cosas. Ella respondía con ese típico comentario de que la vida da vueltas, que ya se vería más adelante, y cambiaba de tema. Me incomodaba un poco, pero como no volvió a insistir, lo dejé pasar. La relación avanzó con sus cosas buenas y sus pequeñas señales raras que yo, honestamente, preferí no mirar demasiado. A veces la sentía demasiado pendiente de lo que subían sus amigas que ya eran madres, a veces hacía comentarios de que un hijo arregla todo, que da sentido a la vida, ese tipo de frases recicladas que se oyen en reuniones familiares. Yo solo pensaba que eran frases hechas. Nunca vi un comportamiento concreto que me hiciera sospechar que planeaba algo a mis espaldas. Teníamos una vida sexual activa y siempre hablamos de cuidarnos, pero asumí que ella era responsable también de lo suyo. Jamás imaginé que la jugada iba a ir por otro lado. Un martes en la noche, todo cambió. Llegó a mi departamento con una bolsa de farmacia en la mano, los ojos brillando y una sonrisa tan grande que me dio mala espina desde el primer segundo. Se sentó en el sofá, sacó una prueba de embarazo con 2 líneas marcadas y me dijo, con toda la emoción del mundo, que íbamos a ser papás. Sentí un golpe seco en el pecho. Mi mente no se fue a nombres de bebé ni a cunas, se fue directo a fechas, a la clínica, al médico, a la vasectomía de 3 años antes de conocerla. Mientras ella hablaba de nombres, de cómo se lo diríamos a nuestras familias, de lo felices que estarían mis papás, yo estaba en otra dimensión. Me quedé callado, escuchando su discurso completo, sin interrumpirla. Había algo en su entusiasmo que parecía demasiado ensayado, como un guión que ya se sabía de memoria. Yo repetía en mi cabeza que era imposible que ese embarazo fuera mío. La única explicación lógica era que había otro hombre en la ecuación. Tomar eso de frente, en ese momento, requería una calma que no tenía. Así que no exploté. No peleé. La dejé hablar. Antes de irse esa noche, Melanie dijo que quería que la noticia fuera especial para mis papás, que se merecían una celebración bonita por convertirse en abuelos. Propuso organizar una cena el sábado, ella se encargaría del pastel, de las decoraciones, de todo. Yo solo tenía que llevar el vino y mi mejor cara. Acepté, pero no por entusiasmo, sino porque necesitaba tiempo. Sabía que en algún punto iba a tener que poner el certificado sobre la mesa, literal y figuradamente. Empecé a revisar mis papeles, busqué el informe del urólogo, me aseguré de tener copias digitales. No porque quisiera humillarla, sino porque entendí que estaba a punto de enfrentar a alguien capaz de negarlo todo. Los días hasta el sábado fueron raros. Melanie parecía más cariñosa que nunca, me escribía mensajes hablando del bebé, de que le daba sueño, de que ya se sentía diferente. Yo respondía con neutralidad, sin comprometerme demasiado en las palabras. Por dentro, cada mensaje me reforzaba la idea de que había construido una historia entera sobre una mentira. Empecé a observar detalles que antes ignoraba, llamadas que nunca explicaba bien,
salidas repentinas, el cuidado excesivo con el celular. Es increíble cómo, cuando la pieza principal no encaja, todo lo demás empieza a verse torcido. Llegó el sábado de la cena. Mis papás prepararon el comedor como si fuera Navidad. Sacaron los platos que solo usaban cuando había visitas importantes, el mantel que mi mamá cuida como tesoro, los cubiertos buenos. Yo llegué con el vino y con el sobre donde llevaba mi certificado, guardado en el interior de la chaqueta. Sentía el papel pesado como si fuera un ladrillo. Melanie apareció al rato, arreglada, con un pastel pequeño en las manos. En el pastel, con glaseado, venían las palabras futuro abuelo y futura abuela, escritas con una alegría que me pareció cruel. La cena empezó normal. Conversaciones de siempre, bromas de mi papá, mi mamá preguntándole a Melanie cómo estaba el trabajo, qué tal la familia. Ella respondía tranquila, casi radiante. Yo comía poco y miraba la escena como desde afuera. Sabía que en algún momento ella iba a dar su discurso y yo iba a tener que soltar la bomba de realidad. La tensión se sentía solo de mi lado, porque los demás todavía vivían en una versión de la historia que no incluía infidelidad ni mentira. Cuando llegó el momento, Melanie se levantó de la silla con una especie de solemnidad que me puso la piel de gallina. Dijo que tenía una noticia que cambiaría nuestras vidas, habló de amor, de familia, de nuevas etapas. Luego sacó la prueba de embarazo de la cartera y la puso en medio de la mesa, al lado del pastel. Mis papás se miraron entre ellos, con los ojos llenos de lágrima. Mi mamá llevó las manos a la boca, emocionada. Mi papá se quedó inmóvil, procesando la idea de ser abuelo. Yo dejé que ese momento durara unos segundos. Observé sus caras, escuché cómo Melanie les decía que estaba de pocas semanas, que estaba feliz, que siempre había querido formar una familia con su hijo. Lo dejé fluir hasta que sentí que no podía seguir alimentando esa escena. Entonces, saqué el sobre de mi chaqueta, lo abrí despacio y puse el certificado de la vasectomía sobre el mantel, al lado de la prueba. Con la voz lo más firme que pude, dije que yo no podía ser el padre de ese bebé, porque 3 años antes de conocer a Melanie yo me había sometido a ese procedimiento. El silencio en ese momento fue casi físico. Mi mamá se quedó con la mirada fija en el papel, leyendo la fecha una y otra vez. Mi papá frunció el ceño, tratando de entender. Melanie tardó unos segundos en reaccionar. Al principio pensó que era algún tipo de broma cruel, lo vi en su cara. Luego leyó el documento, vio mi nombre, la fecha, la firma del médico. Fue como si algo en su cabeza hiciera cortocircuito. Su sonrisa se convirtió en una mueca de rabia muy rápido. En lugar de admitir lo obvio, que era que ese embarazo no podía ser mío, Melanie se lanzó a la ofensiva. Empezó a decir que yo la había engañado, que nunca le había contado que no podía tener hijos, que le había arrebatado la posibilidad de decidir con quién formar una familia. Se victimizaba con una velocidad impresionante. Mis papás intentaban hacer preguntas, pero ella ya estaba subida en su discurso. Y en medio de esa rabia descontrolada, soltó la frase que lo destruyó todo. Dijo que si hubiera sabido lo de la vasectomía, habría obligado al otro a usar condón. Lo dijo así, sin filtros, sin darse cuenta de lo que acababa de confesar. Mis papás se quedaron helados. La palabra otro flotó en el aire con un peso brutal. Ya no era una sospecha, era la confirmación de que había una tercera persona involucrada, alguien con quien se había acostado mientras estaba conmigo. Ahí se rompió algo definitivo en esa mesa. Mi mamá cambió la expresión de golpe. Pasó de la ilusión a una mezcla de asco y decepción que pocas veces le he visto. Se levantó de la silla y le dijo a Melanie que se fuera de la casa, que no era bienvenida en nuestra familia. Mi papá, que siempre ha sido más calmado, se quedó callado, se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió, señalando claramente lo que esperaba que hiciera. No hubo gritos por parte de ellos, solo una frialdad muy contundente. Melanie seguía llorando, señalándome, diciendo que todo era culpa mía por no haberle contado lo de la vasectomía. En ese momento yo ya no discutí nada. No sentí la necesidad de defenderme, porque las pruebas y sus propias palabras lo habían hecho por mí. Me limité a decir que no pensaba seguir con una relación basada en mentiras y que ese bebé tenía un padre biológico que no era yo. Ella recogió su bolso con manos temblorosas, miró a mis papás buscando algo de apoyo y solo encontró miradas cerradas. Salió por la puerta todavía murmurando que yo la había arruinado. Cuando la puerta se cerró, mi mamá se sentó otra vez, se agarró la cabeza con las manos y empezó a llorar, pero ya no de alegría. Mi papá se apoyó en la mesa, respirando hondo. Yo sentí una mezcla rara de alivio y duelo. En cuestión de una cena se había caído todo el teatro. No solo había perdido una novia, había visto como la idea de familia que ella quiso montar sobre una mentira se derrumbaba frente a mis padres. Y sin embargo, dentro de todo ese desastre, también supe que la verdad estaba de mi lado y que, por muy duro que fuera el momento, era el principio de salir de algo que nunca fue limpio. Actualización 1. Los días después de esa cena fueron una especie de resaca emocional. En casa de mis padres había silencio raro, como si todos estuviéramos acomodando mentalmente lo que había pasado.
Yo seguía yendo a trabajar, haciendo mis cosas, pero por dentro estaba procesando el hecho de que la persona con la que había compartido tanto fue capaz de armar ese espectáculo sobre una mentira tan grande. Pensé que al menos ella se quedaría callada un tiempo, ocupada en reorganizar su vida. No fue así. Me enteré de su siguiente jugada por una prima que siempre se entera de todo. Un día me escribió para preguntarme qué había pasado exactamente, porque Melanie había ido a llorar con sus padres y les había contado una versión completamente distinta. Según lo que ella les dijo, yo la había engañado desde el principio, ocultándole que era infértil, que la traté con frialdad cuando anunció su embarazo y que, en medio de ese dolor, ella había buscado consuelo en otro hombre. En su relato, yo era prácticamente un villano emocional que la empujó a los brazos de alguien más. Lo que más me molestó no fue que hablara mal de mí, eso lo esperaba. Lo que me molestó fue que intentara usar a sus papás como escudo. Según supe, su madre llamó a la mía muy indignada, reclamándole por la educación que me habían dado, diciendo que cómo era posible que yo hubiera escondido algo tan importante como una vasectomía, que eso era una crueldad con su pobre hija embarazada. Intentó presentarla como una víctima que solo había cometido errores por amor y desilusión. Mi mamá ya no estaba en modo conciliador. Después de lo que había escuchado en esa cena, su paciencia se había agotado. En lugar de ponerse a discutir por teléfono, hizo algo mucho más simple y directo. Le mandó por mensaje una foto del certificado de la vasectomía, donde se veía claramente la fecha, mucho antes de que yo conociera a Melanie. Y además, le reenvió un audio que ella misma había grabado sin querer detener, donde se escuchaba la voz de Melanie en la cena diciendo que, si hubiera sabido, habría obligado al otro a usar condón. Cuando mi prima me contó eso, imaginé la cara de los papás de Melanie al escuchar ese audio. Ya no era yo dando mi versión contra la suya, era su propia hija revelando en voz alta que había un tercero. La llamada entre las dos madres, según me describieron, terminó en gritos. La madre de Melanie pasó de la indignación a la confusión, luego al enojo dirigido hacia su propia hija. De pronto se dio cuenta de que la historia que le habían contado tenía huecos enormes. Ese fue el principio del quiebre de su intento de reescribir los hechos. Ella quería instalar la idea de que todo se debía a mi supuesto engaño sobre la operación, pero la evidencia no le acompañaba. El certificado mostraba una realidad muy clara, yo había tomado una decisión sobre mi cuerpo antes de conocerla. El audio mostraba otra realidad igual de clara, ella se había acostado con otro hombre sin protección. El castillo de victimismo que intentó construir duró menos de media hora frente a datos concretos. Yo no llamé a nadie ni busqué explicaciones adicionales. Sentí que no hacía falta. Dejé que la información circulara sola. Si algo aprendí de esa noche fue que a veces es mejor quedarse quieto y dejar que la gente se choque de frente con la verdad. Mientras tanto, Melanie seguía embarcada en su discurso de que su vida se había destruido por culpa de mi silencio, sosteniendo una versión que cada vez tenía menos gente dispuesta a creerle. Actualización 2. Después de que su intento de quedar como víctima frente a su familia se desmoronó, pensé que Melanie se calmaría un poco y se concentraría en el embarazo y en buscar algo de estabilidad. Pero su mente iba en otra dirección completamente distinta. Como ya no tenía la puerta abierta con mis padres ni conmigo, buscó el siguiente lugar donde seguir sosteniendo su historia, Fernando, el verdadero padre del bebé, que además era el novio de su hermana Abril. Ahí me di cuenta de que cuando alguien decide no asumir nada, siempre encuentra a quien intentar arrastrar con tal de no mirarse al espejo. La madrugada en la que me enteré de lo que estaba haciendo fue de esas noches que no se olvidan. Eran como las 2 de la mañana cuando empezó a sonar el celular sin parar. Era Abril. No teníamos confianza como para que me llamara a esa hora, así que supe que algo grave pasaba. Cuando respondí, lo primero que vi fue una serie de fotos, las maletas de Melanie apiladas en la sala de la casa de los papás de ellas, bolsas de ropa tiradas, una mochila de mano. Después vinieron los audios, donde se escuchaba claramente a Melanie diciéndole a Fernando que ahora sí serían una familia de verdad, que lo suyo siempre había sido inevitable y que conmigo solo había estado mientras tanto. Abril estaba destrozada y furiosa al mismo tiempo. Me decía que se sentía una idiota por no haber visto nada antes, que ahora todo tenía sentido, las salidas raras de Fernando, los momentos en que Melanie se ofrecía a acompañarlo a cosas que no tenían lógica, el cambio de actitud de ambos. Me aseguró que no me estaba llamando para defender a nadie, sino porque necesitaba entender cómo todos habíamos terminado metidos en el mismo desastre. Yo solo pude decirle la verdad, que me había enterado del otro hombre por la propia boca de Melanie en casa de mis padres y que la vasectomía era una realidad desde mucho antes de conocerla. Mientras Abril me explicaba lo que estaba pasando en su casa, yo imaginaba la escena. Melanie presentándose con sus maletas, hablando de un supuesto amor verdadero entre ella y Fernando, intentando justificar la traición a su hermana con una narrativa de destino e inevitabilidad. Me la imaginaba diciendo que el bebé era una prueba de que estaban hechos el uno para el otro, que lo nuestro había sido solo una parada temporal. Todo vestido con palabras románticas para tapar el hecho básico, se había metido con el novio de su propia hermana.
Lo más impactante para mí no fue que intentara irse con él. Eso, dentro de lo retorcido, tenía cierta lógica en su cabeza. Lo fuerte fue que, incluso en ese movimiento, seguía sosteniendo que el origen de toda la tragedia era mi decisión de hacerme una vasectomía. En los audios que Abril me reenviaba, se escuchaba a Melanie diciendo que si yo no hubiera sido tan egoísta, nada de esto habría pasado, que ella no se habría confundido ni habría buscado cariño en otro lado. Era una forma muy conveniente de no tener que admitir que tomó decisiones conscientes y que cruzó líneas muy claras. A partir de esa madrugada, entendí que mi papel en la historia ya no era el del novio traicionado, sino el del punto de referencia que ella necesitaba para no sentirse la única responsable. Yo ya estaba fuera de la ecuación sentimental, pero seguía presente como excusa. Mientras ella intentaba instalarse en la vida de Fernando usando el embarazo como argumento, yo solo veía cómo se iba encerrando sola en una situación cada vez más insostenible. Sentía rabia, sí, pero también cierta distancia nueva. Por primera vez, miraba todo sin ganas de intervenir ni de arreglar nada. Actualización 3. Lo que pasó después parecía sacado de un chisme de barrio de esos que la gente cuenta durante años. Abril, con la cabeza todavía hecha un lío, decidió comprobar todo por sí misma. Me contó luego que una tarde, mientras Fernando se duchaba, tomó su celular y empezó a revisar sus conversaciones. Lo que encontró no fueron simples coqueteos recientes, sino un historial largo de mensajes con Melanie, fotos, planes y hasta una ecografía donde ella le escribía que su bebé los iba a unir para siempre. No había margen para la duda. Llevaban tiempo construyendo algo a escondidas. En lugar de hacer un drama silencioso, Abril decidió enfrentarlos de frente. Esa misma tarde organizó la escena frente a la casa de los papás de Melanie, donde todos podían ver. Me enteré primero por un vecino que tengo en común con la familia de ella, que me dijo que había un escándalo enorme en la calle. Luego empezaron a llegarme vídeos por un grupo de mensajería donde compartimos cosas del barrio. En las imágenes se veía a Abril parada en medio de la acera, con el celular en la mano, gritando que ya sabía todo, que tenía pruebas, que se habían burlado de ella en su propia cara. Melanie estaba en la puerta, embarazada y con cara de no saber si llorar o seguir actuando. Fernando, al lado, sin saber dónde meterse. Abril, según se veía en los vídeos, no se contuvo. Le tiró una maleta por la escalera del portal a Melanie, mientras le decía que se largara, que era una vergüenza de hermana. En un momento, se ve cómo le arranca el collar del cuello y lo tira al piso, como un gesto simbólico de cortarla de su vida. No justifico la violencia física, pero también entiendo la mezcla de humillación y traición que debía sentir. Le habían robado pareja y la habían dejado como tonta frente a toda la familia. Los padres de ellas terminaron saliendo a la calle también, y ahí se vio con claridad algo que cualquiera pensaría que es obvio, pero que en este tipo de historias no siempre pasa. Tomaron partido por la hija traicionada, no por la hija embarazada. La madre, según se escucha en uno de los audios, le dijo a Melanie que recogiera sus cosas y se fuera, que no podía creer que le hubiera hecho eso a su hermana. El padre le señaló la calle con la mano, dejándole claro que ya no tenía casa allí. No hubo discursos largos, simplemente la expulsaron de su propio núcleo familiar. Fernando hizo lo que muchos hacen cuando las cosas se ponen feas, desaparecer. Después de ese show, dejó de responder. En los vídeos se ve cómo se aparta, se va alejando, y a partir de ahí nadie supo nada de él durante un buen tiempo. De pronto, Melanie se encontró literalmente en la calle, con 6 meses de embarazo, una maleta bajada a golpes por las escaleras y un par de bolsas de ropa arrugada. Sin novio, sin hermana, sin padres de su lado y sin el respaldo de mi familia ni de mí. Todo por un plan que se sostenía solo en mentiras y en la idea de que podía controlar a todos a su alrededor. Cuando me contaron todo esto con detalle, no sentí satisfacción. Sería fácil decir que me alegré al verla caer, pero la verdad es que lo que más sentí fue una mezcla de tristeza y confirmación. Tristeza porque un bebé venía en camino en medio de ese caos. Confirmación porque todo lo que yo había sospechado sobre su forma de funcionar se estaba mostrando a plena luz. Ella no aceptaba límites, cruzaba líneas, confiaba en que siempre habría alguien dispuesto a rescatarla. En esta ocasión, todos dijeron basta al mismo tiempo. Yo no estuve ahí, ni tenía por qué estarlo. Lo viví desde lejos, como alguien que mira la última parte de un incendio en un edificio del que salió a tiempo. Me llegaron los vídeos, audios, comentarios. Podía haberme sumado al espectáculo, podría haber escrito algo en redes, pero no quise. No quería ser parte del coro que la señalaba, aun sabiendo que lo que había hecho era terrible. Preferí guardar silencio y quedarme con una idea sencilla: yo ya no pertenecía a ese caos. Había salido con golpes, pero había salido. Actualización 4. Cuando la tormenta de la pelea pública se calmó, el problema práctico se volvió imposible de ignorar. Melanie no tenía dónde vivir. Sin casa de sus padres, sin pareja y con el embarazo avanzado, terminó recurriendo a recursos que nunca pensó usar. Un tiempo después supe que había ingresado a un refugio para madres solteras de la ciudad.
No lo supe por ella, porque ya no teníamos contacto directo, sino por una llamada inesperada de una trabajadora social. La mujer se presentó, explicó que estaba revisando los papeles de ingreso de Melanie y que en ellos yo aparecía anotado como pareja. Era información antigua, pero suficiente para que me consideraran posible red de apoyo. Me dijo, con un tono muy profesional, que Melanie sostenía que yo tenía una responsabilidad moral en lo que estaba viviendo, porque según ella, todo el desastre se desencadenó porque yo me hice una vasectomía y nunca se lo dije claramente. En resumen, seguía repitiendo la misma idea: si yo no hubiera tomado esa decisión sobre mi propio cuerpo, ella no habría buscado a otra persona ni habría acabado sola. Yo escuché todo con calma y respondí lo que era cierto. Conté que la vasectomía se había realizado años antes de que la conociera, que yo siempre había sido claro al decir que no quería hijos, que ella se embarazó estando conmigo pero no por mí, y que el padre biológico había sido el novio de su hermana. También aclaré que, aunque entendía que estaba en una situación vulnerable, no pensaba retomar ningún tipo de vínculo de pareja ni asumir un papel que no me correspondía. La trabajadora social, por cómo habló, parecía entenderlo. Dijo que solo necesitaban registrar mi versión y que decidirían cómo proceder. Con el tiempo, me fueron llegando historias sueltas. Cada vez que intentaba salir del refugio y alquilar un cuarto, se encontraba con paredes invisibles. En el barrio se había corrido la voz de lo que pasó. Muchos dueños de cuartos la veían como la embarazada que se metió con el novio de su hermana y luego intentó culpar al ex por haberse operado. Entre el chisme y la desconfianza real, nadie quería problemas. Y aunque no es justo que el chisme marque tanto la vida de alguien, era inevitable que su reputación le jugara en contra después de todo lo que hizo. Lo duro para mí fue procesar que, de todo lo que se podía estabilizar en su vida, lo único que parecía quedarse firme era el estigma. Su situación económica era frágil, su red familiar estaba rota, su relación de pareja había desaparecido, pero el juicio social se mantenía. Ella seguía repitiendo a quien la escuchara que su vida se arruinó porque un hombre no le dijo con detalle que era infértil, como si eso borrara todo lo demás. No había rastro de autocrítica, solo un giro constante para que el dedo no apuntara nunca hacia ella. Yo, desde fuera, intentaba no engancharme con cada cosa nueva que me contaban. Había personas que venían casi con curiosidad morbosa a actualizarme sobre su situación, como si esperaran ver en mi cara algún gesto de venganza satisfecha. Pero la verdad es que para mí todo eso era la confirmación de que seguir cerca de ella me habría atrapado en una espiral de dramas sin fin. Me limité a decir que esperaba que el bebé, al menos, encontrara una vida más tranquila que la que había rodeado su gestación. Esa etapa, la de verla caer y quedarse en un punto medio donde no estaba totalmente destruida pero tampoco levantada, fue lo que yo llamo su caída estable. No era un fondo absoluto, pero sí un lugar incómodo del que le costaba salir porque no quería cambiar nada de lo que la había llevado ahí. A mí me sirvió para terminar de soltar la culpa residual que quedaba. Entendí que no tenía sentido seguir preguntándome qué hubiera pasado si yo le hubiera entregado el certificado el primer mes de relación o si hubiera sido aún más insistente con el tema de no tener hijos. El problema nunca fue la falta de información técnica, sino la falta de honestidad emocional de su parte. Actualización 5, años después, caminos separados. Han pasado casi 4 años desde aquella cena en casa de mis padres. A estas alturas, esa noche se siente distante, pero sigue siendo un punto clave en cómo entiendo mis límites hoy. Sigo sin hijos, con la misma decisión que tomé a los 27 intacta. No me arrepiento de la vasectomía. Si acaso, me arrepiento de no haber tomado en serio las pequeñas banderas rojas envueltas en frases bonitas. Por eso terminé yendo a terapia un tiempo, no para obsesionarme con superarla a ella, sino para entender por qué estaba dispuesto a negociar cosas que eran esenciales para mí con tal de mantener relaciones que ya venían torcidas. En esos años, mi vida se ha acomodado alrededor de cosas simples pero firmes. Trabajo, proyectos personales, amigos, una rutina que me deja respirar. Y sí, volví a tener pareja. Entré en una nueva relación con alguien con quien, desde el primer encuentro, fui brutalmente claro en algo: no puedo tener hijos y no quiero cambiar eso. No esperé a que saliera el tema para mencionarlo. Lo puse sobre la mesa desde el inicio, no por miedo a repetir la historia, sino para no dejar espacio a malentendidos voluntarios. La respuesta fue madura, sin dramas ni presión. Esa diferencia me confirmó que el problema de antes no era la vasectomía, sino la persona a la que intentaba encajar en mi vida. Del hijo de Melanie sé lo básico. He visto fotos sueltas en redes sociales donde aparece el niño, que no tiene culpa de nada, creciendo en medio de una vida que no conozco del todo. Fernando nunca se hizo cargo, según lo que me han contado. Hizo lo que muchos hacen, desaparecer después de sembrar el caos. La hermana de Melanie, Abril, nunca volvió a dirigirle la palabra. Ese lazo familiar se rompió del todo. A veces me pregunto cómo lo vivirá ese niño cuando sea grande y escuche las versiones filtradas de todo esto. Melanie, por lo que sé, sigue encadenando trabajos temporales,
ayudas del Estado y ocasionales apoyos de gente que no conoce la historia completa. La frase que repite, según me han dicho, es siempre la misma, que su vida se arruinó porque un hombre no le dijo que era estéril. Ha convertido esa idea en una especie de lema personal. No habla de la traición a su hermana, ni de la decisión de irse con el novio de ella, ni de las mentiras que sostuvo hasta el último segundo. Todo se reduce a ese punto cómodo donde ella fue solo una víctima de las acciones de otros. Cada vez que alguien me menciona ese discurso suyo, no siento necesidad de defenderme. Simplemente recuerdo la escena de aquella mesa, el certificado sobre el mantel, mis padres con la ilusión rota y ella diciendo que, si hubiera sabido, le habría exigido al otro que se cuidara. Esa frase fue como una firma involuntaria en su propia sentencia. Marcó el momento exacto en que dejó de ser alguien confundida y pasó a ser alguien que tomaba decisiones sabiendo perfectamente lo que hacía. Para mí, en cambio, ese mismo momento fue la puerta de salida. Me dio la certeza de que no tenía nada que hacer en una historia construida sobre engaños y culpabilidades repartidas a conveniencia. Hoy sé que mi responsabilidad llega hasta donde llega mi honestidad. Dije que no quería hijos, actué en consecuencia con mi cuerpo, mostré pruebas cuando hizo falta. Lo demás pertenece a decisiones ajenas. Y aunque todo lo que pasó fue un desastre, al final salí con lo que más valoro, paz, claridad y la seguridad de que no tengo que cargar con una culpa que no me corresponde.